Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Ourense. Hoy es viernes 31 de mayo y le ponemos punto y final a este mes con una celebración, porque hoy Telemiño cumple 25 años de historia y se estrenaba concretamente con el informativo. Además, la Diputación de Ourense celebraba hoy su pleno de mayo y, por otra parte, las obras de la estación intermodal ya han comenzado. Comenzamos nuestro Noticias Ourense hoy volviendo la vista atrás, concretamente al 31 de mayo de 1999. El 31 de mayo de 1999 se estrenaba Noticias Ourense. Benvidos ao informativo de Telemiño. Telemiño estrenaba así oficialmente su programación. Desde aquel primer informativo hasta hoy, 25 años en los que a diario hemos ido contándoles la actualidad de Ourense, convirtiéndonos en la televisión local de referencia, entrando en sus hogares para informar y entretener. Estas son algunas de las cosas que pasaban en aquel mes de mayo del 99. Los caballos podían pasear tranquilamente por el cauce del río Barbaña y a unos metros todavía estaba en pie la casa de baños. El Hotel Barcelona agonizaba, la Plaza Mayor conservaba el encanto de su limpiabotas, pagábamos en pesetas y el Teatro Losada estaba a punto de perder su identidad. Pura y Dora nos presentaban sus libros y el enorme B.B. King nos regalaba uno de esos momentos en mayúscula. A partir de ahí hemos ido creciendo al ritmo de la ciudad, celebrando cada avance de la sociedad ourensana y sufriendo con cada paso atrás, porque también los ha habido. Hemos cambiado de milenio, incluso de manera de comunicarnos, pero aquel 1999 regresa hoy para recordarnos la importancia de saber quiénes fuimos entonces para afrontar nuevos retos de futuro. A Deputación Provincial de Ourense celebrou hoxe o seu pleno ordinario de maio, no que se aprobaron sendos asuntos. O Pleno da Deputación Provincial adheriuse á Declaración Institucional de Apoio Colectivo de Persoas con Esclerose Lateral Amiotrófica Galegas. Modificouse, por outra parte, a data de celebración das comisións informativas do mes de xuño. Aprobouse definitivamente a modificación do Regulamento Orgánico da Deputación. A Corporación Provincial tamén aprobou inicialmente a modificación do modo de xestión do Servizo Público de Recollida, Transporte e Tratamento de Residuos, de competencia local da Deputación de Ourense, pasando de xestión indirecta a xestión directa, mantendo así a xestión por parte da Deputación co seu persoal e medios propios. Aprobouse, ademais, o convenio marco de cooperación coas entidades locais da provincia para que a Deputación preste en réxime de competencia delegada e con carácter intermunicipal o servizo de recollida de animais abandonados. Acordouse outorgarlle a doutora Marisa Crespo a distinción honorífica de filla predilecta da provincia de Ourense. Destinarase o servizo contra incendios unha cuantía inicial de 4.651.000 euros e aprobouse definitivamente a modificación puntual da relación de postos de traballo da Deputación de Ourense, consonte coa emenda da data 19 de abril de 2024. Los trabajos de la nueva estación intermodal de Ourense ya están en marcha. Adif asegura que las obras comenzaron el 17 de mayo y ahora se ejecutarán labores previas. Ya está en marcha la larga cuenta atrás para que los ourensanos puedan disfrutar de una remozada estación de tren. Fuentes de Adif han confirmado que las obras de la nueva terminal de Aponte comenzaban oficialmente el pasado 17 de mayo. El pasado martes, la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, ya había asegurado en una comisión del Congreso de los Diputados que los trabajos comenzaban el día después de la visita de Óscar Puente a Galicia para estrenar los trenes Abril en una simulación comercial. Desde Adif comentan que ya se ha firmado el acta de comprobación de replanteo, el trámite que da inicio de manera oficial a las obras públicas, aunque todavía no se ve maquinaria. En estas primeras semanas se realizarán trabajos previos de topografía, inventario de elementos ferroviarios y labores de implantación de la empresa constructora. Al mismo tiempo van a completarse las gestiones para dar de baja las vías de la 7 a la 18, así como las gestiones previas relacionadas con los elementos que se van a demoler en la primera fase de la actuación.
La baja de las vías citadas no significa que se vaya a interrumpir el tráfico ferroviario. De hecho, uno de los aspectos de la obra que revisten más complejidad es que se va a mantener la circulación de trenes. Estas circunstancias hacen que los trabajos con maquinaria para levantar vías y derribar instalaciones tengan que esperar a una fase posterior. Las obras tienen un plazo de 6 años y un mes, por lo que deberán estar finalizadas en junio de 2030. El contrato para remodelar la estación incluye también el cubrimiento de la playa de Vías, creando un nuevo espacio urbano, y también se contempla la instalación de una pasarela entre Aponte y o 21. O BNG trasladará a Europa as eivas no transporte comarcal de Ourense ante a falta de resposta e a incapacidade da Xunta do Estado. O carón do intercambiador ubicado nas traseiras da Alameda do Concello, o BNG denunciou esta mañá as eivas e os incumprimentos constantes tanto da Xunta de Galicia como do Goberno do Estado no relativo ao sistema público de transporte e nomeadamente o da comarca de Ourense. Galiza sofre un desmantelamento dos servizos públicos de transporte colectivo que afecta moi especialmente as comarcas de Ourense. O abandono da Xunta de Galiza para coa cidade de Ourense e para coas comarcas de Ourense é máis que evidente. Seguimos a día de hoxe sen contar cun transporte metropolitano que conecte os concellos da comarca entre sí e coa cidade. E tamén que impide a conexión con puntos de especial importancia como son os polígonos industriais de San Cibrao das Viñas e do Pereiro de Aguiar, o campus universitario ou a estación intermodal. Temos, polo tanto, en Ourense a día de hoxe un transporte totalmente obsoleto e que non satisface as necesidades da poboación. O candidato do BNG vinculou esta situación ás políticas que se levan a cabo no ámbito europeo e que tamén teñen especial incidencia no deseño e na xestión do transporte. Hoxe celebramos o Día Mundial sen Tabaco. O seu consumo segue sendo un grave problema de saúde pública. O 31 de maio celébrase en todo o mundo o Día Mundial sen Tabaco, unha xornada dedicada a informar e concienciar sobre os perigos que supón o tabaquismo, mentras se reivindica o dereito á saúde e a unha vida sá, protexendo as futuras xeracións. Hoxe é o Día Mundial sen Tabaco. O tabaco é a primeira causa de morte precoz na nosa poboación, está detrás da EPO, que é a terceira causa de morte por todas as causas, e detrás do cancro de pulmón, que é a cuarta causa de morte a nivel mundial. Polo que aumentar os espazos libres de fumo no fogar, nos locais de ocio, nas terrazas, parecenos unha medida moi axeitada para intentar evitar o tabaquismo pasivo que se está incrementando nos locales de ocio. 1 de cada 5 fumadores pois está exposto a esos fumos tanto no fogar, que incrementouse de forma significativa, tamén nas terrazas, incluso aunque estemos ao aire libre. Moi importante protexer os cativos, os menores, dos malos fumos, tanto no fogar como de forma pasiva en terrazas, locais de ocios, incluso aunque estemos ao aire libre. O tabaquismo continúa sendo un grave problema de saúde pública. O seu consumo é perxudicial en todas as súas modalidades e non existe un nivel seguro de exposición ao tabaco. Por ese motivo, desde o Servicio de Neumoloxía do Chúo lembran os perigos derivados do uso dos vapeadores. Temos que incidir nos vapers e nos IQOS, que son os mecanismos de baixa temperatura ou baixa combustión, que os novos se están incorporando xa a estes mecanismos tamén de fumar. Estamos falando de que moitas veces captan os pacientes a través destes dispositivos que teñen nicotina e convírtense en fumadores duales. Polo tanto, intentar dar a mensaxe a nosos xóvenes que o tabaquismo é algo deleterio e que os vapers non son un mecanismo para deixar de fumar nin moito menos, senón que adiccionan, captan esos enfermos novos para que logo se convirten en fumadores tamén do tabaco convencional. O persoal sanitario de varios centros de saúde da área sanitaria saiu á rúa para concienciar a poboación do importante que é non fumar. Y lo que hemos hecho a través de este centro de salud es colocar una mesa con información para todo aquel paciente usuario del centro que tanto entre como entre esté informado sobre el Día Mundial sin Tabaco y aquel que fuma, darle unos pequeños consejos para animarlo a que consiga dejar de fumar. Deberíamos abordar un poquito más el tema en los colegios, en las clases, desde pequeñitos, ¿vale? Porque ahora empiezan con el tema del vapor, que dicen que es menos que el tabaco, que no afecta tanto, que si no tiene sustancias malas, y como los ofertan pues de forma muy barata, con colores llamativos, de sabores,
los jóvenes lo que hacen es meterse en el vapor. Cando unha persoa intentou deixar de fumar en varias ocasións e non o conseguiu, tamén pode acudir ao seu centro de saúde para pedir outras alternativas, que ás veces poden ser de axuda psicolóxica ou outras introducindo fármacos. Las ventas online de Adolfo Domínguez crecen un 21,9% y 1 de cada 3 nuevos clientes tiene menos de 35 años. Las ventas online del grupo Adolfo Domínguez crecen un 21,9% en el ejercicio 2023-24 y alcanzan máximos históricos. Así lo desvelaba la presidenta ejecutiva de la firma de moda de autor, Adriana Domínguez, en la Junta General de Accionistas. La presidenta ponía en valor la renovación de los servicios digitales de la firma. El mundo digital del grupo de moda es una de sus principales palancas de crecimiento entre los consumidores más jóvenes. 1 de cada 3 nuevos clientes captados por Adolfo Domínguez en el último año tiene menos de 35. El consejero delegado de Adolfo Domínguez, Antonio Puente, explicaba ante los accionistas las claves que han permitido a la firma encadenar beneficio neto positivo por segundo año consecutivo. 2023-24 ha sido un ejercicio marcado por el aumento de ventas y la consolidación de la recuperación de la compañía, al mismo tiempo que abordaba un proceso de transformación para seguir impulsando ese crecimiento, siempre con la moda de autor, sostenibilidad e innovación en el centro. Durante la Junta, los accionistas respaldaron la gestión y cuentas del grupo de moda en el ejercicio en el que Adolfo Domínguez generó una facturación de 126 millones de euros, un 10,9% más que en el año anterior. En la Junta se ratificó la renovación de Adolfo Domínguez Fernández, fundador y principal accionista, como miembro del Consejo de Administración. La mitad de los hogares de Ourense dependen de pensiones o subsidios. La Seguridad Social pagó por primera vez más de 100 millones de euros en prestaciones contributivas este mes de mayo. El envejecimiento de la provincia de Ourense dibuja un panorama insólito en el aspecto económico. La mitad de los hogares ourensanos ya dependen de pensiones y subsidios públicos, es decir, de pensiones de jubilación o viudedad, así como de prestaciones por desempleo, por ejemplo. Son la principal fuente de ingresos en 64.471 hogares de la provincia, la mitad del total. Ninguna otra provincia gallega tiene una proporción tan elevada. Son datos del Instituto Galego de Estadística, que salen a colación después de un hito en el gasto público del Gobierno central en Ourense. Por primera vez, los pagos de pensiones contributivas superaban los 100 millones de euros, según el avance estadístico publicado por la Seguridad Social, correspondiente a este mes de mayo. Refleja que en la provincia se pagan 107.472 pensiones de incapacidad permanente, viudedad, orfandad, en favor de familiares o de jubilación. Las pensiones de jubilación consumen la mayor parte de este desembolso. En todo caso, Ourense es el territorio español donde las pensiones contributivas son las menores de toda España. Por ejemplo, en el caso de las jubilaciones, la mensualidad media es de 1.032 euros, el mínimo estatal. A este gasto en pensiones hay que sumar, entre otros, el de las prestaciones por desempleo. En el mes de abril, el Estado destinó 9,96 millones de euros a los parados ourensanos. La cuantía media fue de 911 euros, la segunda menor de España. Más de 9.700 ourensanos se beneficiaron de estas compensaciones. Evidentemente, no todos los hogares que cobran prestaciones dependen de ellas. En total, según los últimos datos del IGE, 2/3 de los hogares ourensanos cuentan con este tipo de retribuciones en su economía doméstica. Fomos de excursión con algúns dos usuarios da residencia de San Xoán de Río. Na residencia de San Xoán de Río hai actualmente 50 usuarios, dos cales algúns son dependentes e outros autónomos. Hoxe centrámonos nas actividades que realizan estes segundos.
Son independientes, cuando quieren ellos pueden salir, salen en sus salidas a comer con su familia, van a la feria, todas esas cosas. Y su compra, su compra privada. Lo que fomentamos es la autonomía propia, es decir, dentro de sus medidas, todo lo que se pueda valerse por ellos, intentar. Después en el tema de actividades, que tenemos excursiones al exterior, paseos. Cuando es la fiesta de San Juan, pues un poquito que vamos a ver, pues vamos a misa, participamos en la procesión, todas esas cosas. Es la fiesta más importante que hay aquí en el pueblo. En carnavales hacemos una comparsa, salimos por el pueblo y después lo que es el entierro de la sardina, también lo hacemos. Fuimos a ver las luces a Vigo, hemos hecho una excursión a una alfarería de Niño de Águia. Hemos ido también a Llariz a ver el alumbrado de Navidad. Tomamos ahí unas cositas y pasamos una noche agradable, en la cual ellos, pues muy a gusto, siempre participan y muy contentos. Pola mañá tivemos a sorte de compartir paseo con eles, que son probablemente os veciños máis coñecidos de San Xoán de Río. Estivemos no concello, na tenda e finalizamos no parque, onde nos contaron algunhas das súas vivencias. Fixemos unha festa, fixemos un desayuno, como café, como tostadas de pan, e despois fruta por encima, e despois agora pues faltanos a hora de comer, que máis ou menos será unha cousa parecida. A mí sí. Me gustame salir de paseo e de pasalo o mellor que se pode en compañía dos compañeiros. Eu estou contenta. Xa levo aquí 5 anos pasados e hai señoras que xa levan máis. E que é o que máis lle gusta do día a día? É saír, é estar cos compañeiros? Sí, é ler, facer actividades coa nosa jefa. Sí, es precioso. ¿Usted dónde es? Yo soy de ahí, de Berín, más o menos, a 17 kilómetros de Berín. ¿Y cuánto lleva aquí? Yo no estoy segura, pero es de 3 a 4 años. Ya se me ha pasado el tiempo. Sí, yo vine por mi madre cuando me falleció, si no, para mí soy muy joven para estar aquí. Prefería Ourense. Hombre, Ourense, que soy muy joven para estar aquí. Digo, 7 años, no me digas que eso. Bueno, pero también es otra forma de... Ya, pero, bueno, sí, soy muy buena la Lucía, que es muy cariñosa, y conmigo, y la jefa, la directora, todo. Tengo 26 anos xa feito o 17 de abril. Eu era de aquí mismo. E cando era rapaz, os meus pais tiñan vacas e cousas de labrador, traballando de labrador, despois fixeron uns embalses grandes, e tamén traballei niles. Estuve en Manzaneda, estuve en Novao, estuve en San Cristóbal, traballei en moitos. Tamén fan outro tipo de actividades dentro, especialmente cando fai mal tempo. Pero agora toca aproveitar o sol. Traballamos un poquinho de todo, desde estimulación cognitiva, donde facemos actividades relacionadas, pois imagínate, con pasapalabra, tratamento de imágenes, poñémoslle varias imágenes e teñen que identificar, pois imagínate, se son persoas conocidas, animales, colores, tamén facemos refranes, adivinanzas, e despois fan tamén fichas individuales, vale? Pois sumas, restas, fichas con ejercicios onde traballan un poquinho tamén, memoria individual, vale? Realizamos todo tipo de
manualidades, pois cando é a festa de San Xoán, que vai ser agora, pois facemos, o ano pasado fixemos un barquiño de cartón e puxémolo na jardinera, facemos farolillos, como podestes ver que están na entrada. Para el protagonista del Foro La Región, Marcelo Gullo, las sucesivas crisis en España y la situación de inestabilidad política y económica que reina en algunos países de Hispanoamérica tiene su base en los procesos de independencia. El politólogo, escritor y catedrático argentino Juan Marcelo Gullo Modeo fue el protagonista del Foro La Región de ayer. Firme defensor de las posiciones panhispanistas que promueven la unidad entre los países de habla hispana y contrario a la leyenda negra que atribuye características negativas a ciertos eventos de la historia de España, expuso sus ideas en el coloquio La leyenda negra, el huevo de la serpiente de la destrucción de España. Esa leyenda negra en Italia estaban celosos, porque era una provincia, España, y de repente ellos, que eran el imperio, no hacían nada, y la antigua provincia construía el mundo. Entonces, pero no tiene carga política, empieza a cargarse fuertemente políticamente en Alemania, con Lutero, el protestantismo, en los Países Bajos, la Casa de Orán, y Inglaterra la convierte en política de Estado. Inglaterra la convierte en política de Estado, la idea de que no la conquista española de América, sino toda la historia de España es un horror y un error. Cosa que hoy una izquierda cipaya antinacional en España sostiene. Marcelo Gullo había iniciado su intervención refiriéndose a la frase cabeza de león, que la región emplea en su campaña publicitaria. Fuimos cabeza de león, fuimos un león, ¿verdad? Nosotros fuimos un gran transatlántico que navegaba el mar de la historia. Nosotros hacíamos la historia, Ahora sufrimos la historia, porque la historia la hacen otros. Ahora somos cabezas de ratones. Es una cosa terrible. Os alumnos de Traballo e Educación Social do Campus de Ourense celebraban hoxe por todo alto a súa graduación. E nos despedímonos con estas imaxes. Que pasen unha boa fin de semana. Vémonos o luns á mesma hora. Adiós.